Antes de convertirse en una de las voces más grandes de la historia, Freddie Mercury ya sabía lo que era vivir dividido entre dos mundos. Nació en Zanzíbar, en una familia que esperaba de él disciplina, tradición, silencio, pero dentro de su pecho había un volcán. Era tímido hasta lo insoportable, pero por dentro sentía que la vida era demasiado pequeña para vivirla como los demás. Esa contradicción, el chico callado con un alma explosiva, lo acompañaría toda su vida. Cuando llegó a Londres, era prácticamente un desconocido, un extranjero sin dinero, con acento marcado, dientes prominentes y un aspecto que muchos juzgaban antes de escucharlo cantar. Pero Freddie tenía algo que nadie podía ignorar, un fuego interno tan brillante que podía incendiar el mundo entero. Y lo hizo. Cuando subía al escenario, se convertía en una bestia luminosa, un dios eléctrico que absorbía cada mirada del público y la devolvía multiplicada por 1000. Pero lo que la gente no veía era que ese brillo casi cegador escondía algo más oscuro. A lo largo de los años, Freddie empezó a sentir que el escenario era lo único que le daba sentido, que la persona que era ahí arriba, seguro, poderoso, amado por miles, era la única versión de sí mismo que valía la pena. Y eso, poco a poco, lo fue destruyendo. Cada noche, cuando se apagaban las luces, volvía a su casa, y el silencio era insoportable. La energía del concierto se desvanecía. La multitud desaparecía. La persona que todos adoraban dejaba de existir. Y quedaba él. Solo él. Con sus miedos, con su identidad fragmentada, con su necesidad desesperada de sentirse suficiente. Ese vacío lo persiguió durante años. Freddie buscaba escapar de él como fuera, en fiestas interminables, en excesos, en relaciones que le daban compañía pero no paz. Era un hombre que podía llenar estadios, pero no podía llenar su propia soledad. El contraste era tan brutal que empezó a vivir casi dos vidas, la del ídolo invencible y la del ser humano que no sabía cómo manejar su propio corazón. Durante este periodo oscuro, Freddie empezó a perderse. Su talento seguía intacto, su voz seguía tocando el alma de millones, pero internamente se estaba rompiendo. Era prisionero de su propio mito. Todo el mundo quería a Freddie Mercury, pero muy pocos querían conocer al hombre detrás del maquillaje, los trajes, la explosión escénica. Él mismo no sabía qué versión de sí era real. Pero la vida, como siempre, tiene una forma dura de despertarnos. Y para Freddie, el despertar llegó con un diagnóstico que lo golpeó como un martillazo. Supo que tenía una enfermedad que, en aquel tiempo, era una sentencia silenciosa. No se lo dijo al mundo. No quería lástima, no quería compasión. Y sobre todo, no quería que su identidad girara alrededor del dolor. Y aquí es donde su historia se vuelve profundamente estoica. Porque cuando la muerte empezó a caminar detrás de él, Freddie hizo algo que muy pocos logran. Convirtió su sufrimiento en arte. Empezó a grabar canciones con una urgencia brutal, como si cada nota fuera una batalla contra el tiempo. Algunos días apenas podía mantenerse en pie, pero aún así entraba al estudio. Bebía un té, respiraba hondo, cerraba los ojos, y volvía a cantar como si su alma entera fuera a romperse. No cantaba para la fama, cantaba para dejar algo que sobreviviera más que él. En esos momentos finales, Freddie encontró algo que llevaba toda una vida buscando: paz. Se dio cuenta de que su valor no dependía del escenario, ni del aplauso, ni de la magnitud de su leyenda. Su valor estaba en su capacidad de crear, de sentir, de amar, de dejar huella. Descubrió que, a pesar del vacío, había vivido intensamente. Había cometido excesos, sí, pero había exprimido la vida hasta el hueso. Había amado. Había sufrido. Había volado. Y todo eso, incluso lo más doloroso, era parte de su historia. Freddie Mercury no fue una estrella porque lo tenía todo. Fue una estrella porque lo dio todo, incluso cuando estaba roto. Su voz no brillaba por perfección, sino por vulnerabilidad. Cada nota que cantó era un recordatorio de que la grandeza no es ausencia de dolor, sino la capacidad de transformarlo. Y esa es la lección más profunda que deja su vida. Por fuera puedes parecer una leyenda, pero por dentro seguir siendo humano. Nada te protege del miedo, la soledad o el sufrimiento. Pero lo que sí puedes elegir es qué haces con todo eso. Freddie eligió convertir su oscuridad en luz. Eligió cantar hasta el final. Y por eso su voz sigue viva, incluso cuando él ya no está. Porque al final, lo único que permanece es aquello que hacemos desde el alma.